Bueno, buenos días. Es una enorme alegría estar acá en Azogues, vía Cuenca, vía Quito, vía Panamá, vía Guadalajara, de donde salí ayer a las 3 de la mañana, para llegar finalmente acá y para encontrarme con un auditorio al aire libre, con mucho cielo, mucho verde, mucho bosque, una gran producción. Y como veíamos hace un rato, el 90% de acá, ustedes son docentes, todos somos docentes, todos fuimos alumnos, todos fuimos hijos, algunos padres. Y retomando algunas de las cuestiones que ya se comentaron, ¿no? Acerca de que aprender es conectar, es comunicar, que la pobreza no necesariamente estigmatiza, sino que a veces dignifica, que la tecnología y la pedagogía no se llevan demasiado bien, entonces vamos a ver cómo podemos articular eso. Pero lo más interesante es que en todo el mundo están pasando una cantidad impresionante de cosas, de fenómenos, y que una de las diferencias, y eso tiene que ver un poco con la conectividad, con la ubicuidad, con el móvil, con los servicios digitales, es que nosotros ahora estamos acá en Azogues y mandamos un mensaje y puede llegar a cualquier lugar del mundo, podemos transmitir en vivo a través de Periscope o de Facebook Live. Yo estuve estos 2 últimos días en Guadalajara en un evento que se llama TV Morfosis, que organiza el canal 44 de televisión de Guadalajara, y en el marco de la Feria del Libro. La Feria del Libro de Guadalajara es una de las más grandes de América Latina y del mundo, 1 millón de personas pasan por ahí. O sea que en la planta baja teníamos todos estos decenas de miles de libros, de editoriales, de la cultura analógica, de la cultura del papel, de la cultura en donde nos embebimos la mayoría de los docentes. Y arriba estábamos haciendo un seminario con cerca de 1000 alumnos de las distintas universidades de Guadalajara sobre los medios del futuro, sobre las transformaciones digitales de la televisión, sobre una cosa que muy poca gente sabe, que es el MOJO, que es el Mobile Journalism, que tiene que ver fundamentalmente con los teléfonos celulares. Entonces, yo lo que quiero hacer en esta charla, que aparentemente al principio va a parecer como algo de contraste o de oposición, pero que en realidad busca una síntesis y busca una articulación, es cómo convivimos en algo que un filósofo español muy interesante que se llama Salvador Paniker denominaba la retroprogresividad, lo retroprogresivo. ¿Qué es lo retroprogresivo? Es ir para atrás para poder dar saltos para ir para adelante. Y combinar en todo momento, estamos paraditos acá en el presente y extendemos brazos al pasado y al futuro. O sea, la cuestión no es fugarnos al futuro, la cuestión no es refugiarnos en el pasado. La cuestión es reinventar el pasado para diseñar un futuro y diseñar un futuro que tenga raíces históricas y ancladas en este momento. Sí, pasame el... Porque fíjense el título, ¿no? Parece como algo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Los adultos con los jóvenes, ¿no? Y en realidad es una ecuación llena de incógnitas. ¿Cómo conversamos adultos con jóvenes? ¿Cómo conversamos analógicos con digitales? ¿Cómo conversamos papel con pantalla? ¿Cómo conversamos el norte con el sur? ¿Cómo conversamos el este con el oeste? Yo estuve trabajando los últimos 3 años en México. México es un país muy grande, tiene 122 millones de habitantes, la mitad de ellos son pobres, hay 60 millones de mexicanos pobres, y tiene un sistema educativo el segundo más grande de América Latina, tiene 25 millones de estudiantes, tiene 225.000 escuelas, tiene 2 millones de docentes. Entonces, son mundos, ¿no? O sea, uno ¿cómo lidia con eso? Entonces, como mi propuesta es una propuesta sincrética, o sea, una propuesta de síntesis, parte de la idea de que este es un momento histórico súper interesante para todos nosotros, porque es una oportunidad única de potenciar la capacidad de la lectura. Uno dice, bueno, ahora todo el mundo está en los móviles y pantallas. No, nunca se leyó más que de ahora.
porque o se lee en el papel, o se lee en la pantalla, o se lee en el papel y la pantalla. Y leer es una actividad humana transformadora, es una actividad que no estaba inscripta en nuestros genes. El cerebro no estaba hecho para leer. Es un producto cultural muy complejo la lectura, muy difícil de hacerlo bien, hacerlo profundo, hacerlo interesante. Entonces, bueno, ¿cómo convendría, cómo nos podríamos avanzar en una lectura en el mundo de las pantallas ubicuas, ¿no? Y por eso yo les convocaba a hacernos esta pregunta, ¿no? De cómo la tecnología puede convivir con la pedagogía sin caer en algo que pasa todo el tiempo, que son los reduccionismos mutuos. ¿Qué son los reduccionismos mutuos? En el caso de creer que la tecnología va a anular a la pedagogía o va a resolver los problemas pedagógicos, caemos en el tecnofetichismo, en el tecnoreduccionismo, en la magia de la tecnología. Porque tengo un celular, sé más. No, porque tengo un celular, me pierdo. Recién veníamos en un taxi y nos perdimos todo el tiempo. Teníamos 3 celulares y tuvimos que preguntarle a alguien, ¿dónde queda la universidad? ¿No? Entonces, mucha tecnología, pero poco sentido práctico. Y aparte de la tecnología, de repente el celular se quedó sin pila y batería en medio de la nada, así que mejor que tengamos un mapa en la cabeza o acudamos siempre a nuestras reservas analógicas, ¿no? Y por otro lado, la pedagogía, que también pasa, no puede prescindir de la tecnología. ¿Por qué? Porque no existió nunca pedagogía sin tecnología. La primera tecnología fue la palabra, la segunda tecnología fue la tiza, el pizarrón, son todas tecnologías. Entonces es ridículo decir, no, yo me quedo con lo antiguo, porque esta tecnología es fetichista. Sí, pero la tiza también es tecnología. Y la imprenta es tecnología. Fue la tecnología más poderosa que hubo jamás en la humanidad. En los últimos 500 años, las 2 tecnologías más importantes del conocimiento y de la palabra fueron primero la imprenta y después Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo convivimos con eso? Esta es una cosa que me gusta mucho, es un monumento que hay en Berlín, que se llama Alemania, Tierra de las Ideas, y es un monumento gigantesco. Fíjense que las personas que están ahí miden 1,5 metros, o sea que el monumento es enorme, y cada una de esas caras, esas capas, son los grandes autores de la cultura alemana, que también son los grandes autores de la cultura universal, ¿no? Filósofo Kant, Hegel, Schiller, Bertolt Brecht, Goethe, ¿no? Y cada país podría ser el mismo. Nosotros podríamos poner acá en Ecuador nuestra tierra de las ideas, y lo podemos hacer en Argentina, y lo podemos hacer para América Latina. Y este es un sentido que la cultura del libro es una cultura monumental, y es una cultura de la permanencia, ¿no? La imprenta se inventó hace 500 años. Uno va al TEC de Monterrey y tiene una biblioteca cervantina, la más grande del mundo, donde están como 1000 ejemplares del Quijote de la Mancha en distintos idiomas, en japonés, en chino. Entonces, el libro tiene esa sensación de permanencia, ¿no? de fuerza, de soporte, de que uno lo puede abrazar, uno lo puede oler, lo puede tocar. Hay toda esta discusión si es lo mismo un Kindle electrónico que un libro. La gente dice, no, porque yo el libro lo puedo apreciar, lo puedo sentir. Tengo un amigo, Carlos Escolari, que estuvo en Guadalajara, que es uno de los especialistas en transmedia y todos estos temas digitales, y el tipo siempre va en un avión con un libro de 600 páginas, en papel, y se lee todo el libro. Estamos por la convivencia, ¿no? Estamos por la articulación. Y también, el libro, ¿cuál es el lugar más señero, ¿no? Más potente del libro? Las grandes bibliotecas del mundo. Este es un libro gigantesco, así grandote, re pesado, con fotos de esa naturaleza. Se llama la Biblioteca, una historia mundial, de Campbell y Price. Y ese libro hace un inventario de las 100 bibliotecas más extraordinarias del mundo, que no parecen bibliotecas, no parecen castillos, parecen cavernas, parecen enormes templos del saber y del conocimiento. Bueno, nosotros venimos de eso. Venimos de la pantalla, venimos del libro, venimos de la monumentalidad, venimos de esta sensación de enorme potencia, ¿no? Subile el audio, por favor. Sí, ahí. Déjalo.
Entonces, bueno, esto tiene muchas lecturas, ¿no? Pero es interesante, más allá de la polarización, más allá del dualismo, más allá de esto o lo otro, lo que me interesa mucho es la idea de que para leer necesitamos las manos, no solo los ojos, ¿no? Entonces esto es interesante, que ahora ya es el cuerpo el que empieza a involucrarse en el proceso de lectura. Nosotros los adultos, los viejos, los analógicos, los tradicionales, creemos que leer se lee solo con los ojos. Leer no se lee con los ojos, se lee con los ojos de la mente, pero básicamente se lee con el cuerpo. Y eso es súper interesante. Entonces estamos en este momento histórico. Y este momento histórico tiene su tensión, tiene su dificultad, porque es como que está todo cambiando. Y los docentes, recién me preguntaron en una entrevista a una chica de la radio acá en Azogues, bueno, pero ¿y los docentes qué hacen con esto? ¿Cómo hacen? Bueno, todos nos adaptamos, ¿no? Todos tenemos que abrir nuevas conversaciones, porque sabemos que esta solidez se está disolviendo en muchos campos, en muchos territorios. Bueno, este es el estudio que hay en Londres, se llama Framestore, y es un estudio, probablemente el mejor estudio del mundo en hacer realidad virtual. Ellos fueron los que hicieron los efectos de Gravity, por ejemplo, ¿no? Y los pongo acá porque fíjense que cuando uno ve esto empieza a sentir cosas, ¿no? Porque la música pega muy abajo, pega en el estómago, y entonces empieza uno a sentir este tipo de efectos. La música es un gran comunicador, es uno de los grandes ausentes de la escuela, ¿no? O sea, no hay música en la escuela, no hay sonido en la escuela. Y el hecho de que veamos esto nos muestra que se pueden crear nuevos mundos, que la realidad virtual nos está dando nuevas percepciones. Pero lo más interesante no es esto, que haya un estudio como este, sino que los chicos en ciertas escuelas están empezando a hacer este tipo de cosas. Yo les voy a pasar un ejemplo de una escuela que estamos trabajando en Buenos Aires, de chicos de 12 años que han hecho un video en 360, en realidad virtual, contando historias. Y entonces, o sea, la idea no es qué bueno que voy al cine y veo los efectos, sino es qué bueno que esto lo puedo llevar a la escuela y los chicos empiezan a expresarse en estas dimensiones, que tienen que ver con el multimedia, con el transmedia, con el sonido, con la imagen, con el arte, con la pasión, con el contenido, con la música, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es una porosidad. Cuando Mafalda retoma esa expresión y dice todos los sólidos se disuelven en el aire, lo que está hablando es que la escuela está porosa y se puede conectar con la sociedad, quiere conectarse con la sociedad. Está diciendo que los docentes no tienen que sufrir la tecnología como un azote o como una demanda, o por ejemplo, conozco una persona en esta sala que no sabe compartir su teléfono, ¿no? Su wifi, no lo sabe compartir.
porque la hija se lo autocompartía, ¿no? Pero ahora va a tener que aprender. Entonces, este tipo de cuestiones es algo que nos concierne a todos. ¡Ey! ¿Qué hicieron? No, ese no, volvé al que teníamos. No, el otro. Ese. Being watched. The government has a secret system, a machine that spies on you every hour of every day. I know because I built it. I designed the machine to detect acts of terror, but it sees everything. Violent crimes involving ordinary people, people like you. Crimes the government considered irrelevant. They wouldn't act, so I decided I would. But I... Bueno, recién me preguntaba alguien ahí, decía, ¿y qué pueden hacer los docentes para articularse con los alumnos, los adultos con los chicos? ¿Cómo pueden abrir estas nuevas conversaciones de asombro y de interés? Bueno, un lugar a donde tienen que ir los docentes es ver series de televisión. Ver series de televisión. Porque lo más interesante en narrativa que está pasando en este momento están las series de televisión. ¿En qué series de televisión? En Breaking Bad, bueno, ahora Suits, que es una de abogados increíbles, en esta que se llama Person of Interest, que es increíble Person of Interest, porque muestra cómo estamos dejando la huella digital en todos lados, en The Good Wife, que es la historia de una mujer abogada maravillosa, como tiene que abrirse camino en una sociedad machista para poder avanzar, en, obviamente, películas que ya no se dan, pero que son clásicos como Los Soprano, o Lost, o House, ¿no? Son todas series muy poderosas. ¿Saben por qué? Porque en lo audiovisual nosotros aprendemos a sentir. La educación sentimental pasa fundamentalmente por lo audiovisual. Uno va al cine y llora. ¿Por qué llora? Porque se identifica con los personajes, porque está sintiendo con los personajes, está empatizando. La diferencia entre una serie de televisión y una película es que una película dura 2 horas. Una serie de televisión dura 100 horas. 100 horas es lo que uno aprende de las mejores novelas, de las mejores historias, de los mejores lugares, ¿no? Entonces, otro de los temas fundamentales es ver series de televisión. Bájalo un poco. Y combinar lo analógico con lo digital. Esto se llama un diálogo entre la pantalla y el libro. Es un libro que no tiene texto. El libro solo tiene código QR. Pero cuando uno le pone el código QR a la computadora lee el libro QR y expone el texto, que puede ser un texto animado inclusive. Entonces, un diálogo entre la pantalla y el papel. Hecho por una poetisa, porque la mujer que hizo esto no es una tecnóloga. Es una poetisa que encontró este espacio como nuevo lugar como para experimentar formas de comunicación. Entonces, estas cosas no son juegos, también son juegos. No tiene que ver con lo lúdico, tiene que ver con lo lúdico, pero tiene que ver con posibilidades expresivas, tiene que ver con sacar al chico de lo que un autor argentino que murió lamentablemente, se llama Ignacio Leukovic, llamaba la pedagogía del aburrido. El problema fundamental de la escuela es el aburrimiento, no solo del chico, también de los docentes. Entonces, si queremos desaburrirnos, pero no bailando cualquier cosa, sino si queremos desaburrirnos con contenido, tenemos que empezar a imaginar y a saber que existen estas cosas y que nosotros también podemos hacerlas y podemos con ¿ves? Eso ya entre la página y el papel y la página, ¿no? El sitio web betweenpagesandscreen.com. Esta presentación está puesta en internet, ya está. Entonces yo después ahora cuando hagamos una pausa se las voy a volver a poner con los hashtags de acá, con el link, así ustedes la pueden ver directamente y ahí van a ver todos los contenidos y todos los datos. Y también vamos a explorar después en los talleres un montón de sitios donde se puede ir trabajando con estas cosas. Entonces volvamos al principio. Esta sección tiene que ver con la lectura. Este señor es un gurú de la tecnología. Se llama Tom Peters. Es una de las personas que mejor entiende algo que los docentes tienen que entender, que es la gestión organizacional.
Porque la escuela no tiene que ver solamente con contenidos, metodologías y tecnologías. Tiene que ver con cultura organizacional, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con vínculos. El problema de la escuela no es solamente que no está actualizada en contenidos, no lo sé, o que no está actualizada en tecnologías, no lo sé. No está actualizada en gestión. No está actualizada en entender cómo funcionan las organizaciones hoy, que ya no son piramidales como el ejército, son mucho más horizontales, donde hay mucho más diálogo, ¿no? Entre sobre todo adultos y jóvenes. Y este señor Tom Peters lo entrevistan en esa revista que se llama Strategy and Business. Léanla porque se consigue gratis en la web. Hay mucho gratis en la web. Y le dicen, ¿usted lee todavía? Porque es un... Estaba cautivo, ¿no? No es cautivo de la tecnología, ¿ven? Casi me ahorca el micrófono. Entonces a Tom Peters le preguntan, dice, ¿usted lee porque es una persona tan ocupada? Dice, yo leo 200 libros por año. ¿Cómo va a leer 200 libros por año? ¿Sí? Dice, yo leo prácticamente 2 libros por semana. ¿Y qué libros lee? Y empieza a dar la lista de los libros. Libros difíciles, libros complejos, libros muy ricos, muy interesantes. Dice, pero ¿y por qué te lees todos esos libros? Dice, porque un libro, a diferencia de una página web, a diferencia de un link, a diferencia de un video, es cultura corporizada. El trabajo de un buen libro son 5 años, 10 años de una persona que investigó, viajó, fue por aquí, fue por allá, hizo preguntas, y las condensó y las escribió bonito, lindo, con estilo, con buena retórica, en un libro. Entonces uno aprende muchísimo de un libro, porque el libro no son las 6 o 8 horas que lleva a leerlo, sino son las miles de horas que llevó a hacerlo. Como la comida rica, ¿no? La comida gourmet. Mucha gente se agarra la cabeza, come algo exquisito en 10 minutos, tardaron 4 horas por hacerlo. Bueno, si hacen cualquier cosa en cualquier momento no sale rico, ¿no? Pero hay una relación, ¿no?, entre lo que uno pone y lo que uno va sacando. Y Tom Peters insiste con eso. Todo esto lo tienen condensado en este esquema ahí, ¿no? Que tiene que ver con la idea esto de textos, metatextos y múltiples competencias. Y tienen una oportunidad única ustedes, que nunca hubo en la historia. Existe YouTube. YouTube es la base de datos audiovisual más grande de la historia. Y que tiene, entre otras ventajas, que si bien es propietario, no es una empresa, es de Google, la información que se sube la suben los usuarios. Se suben 400 horas de video por minuto en YouTube. 400 horas de video. Y está todo ahí. Es como una especie de filmoteca universal bastante caótica, ¿no? Bastante desorganizada. Pero sin embargo uno encuentra de todo. Entonces, de ayer estábamos en Guadalajara y entonces nos mostraron unos videos lindísimos y inmediatamente los bajamos al celular y los teníamos. O sea, nadie se queje de que no hay contenidos. Nadie se queje de que no hay acceso. Por lo menos en ciertos niveles socioeconómicos. Por supuesto que hay pobreza, por supuesto que hay que convertir a la Internet en un derecho universal, por supuesto que hay que mejorar la conectividad, que tenemos que ir del 4G al 5G. Pero nadie se queje de que no hay materia prima, porque materia prima hay como nunca, y exquisita. So I came across this idea the other day. I think it was Aristotle who put it out there, but it was this notion that human beings don't care about spectacle. What they care about is ecstatic understanding. Understanding, comprehension. In other words, cognitive ecstasy, defined as an exhilarating neurostorm of intense intellectual pleasure. Bueno, este señor se llama Jason Silva. Es un venezolano que vive hace muchos años en Miami. Se convirtió en un speaker internacional. Tiene un canal en YouTube que se llama Shots of Awe. Shots of O-A-W-E. Y toda la semana saca un video como este. Shot, como shot, o como shot de una cámara, y of awe, ¿no?, de asombro. Fíjense lo que dice él, por todos los videos que estamos viendo. Dice, a los seres humanos no les interesa el espectáculo. Por lo menos a los que estamos acá, per se. Nos interesa el éxtasis cognitivo. Nos interesa la sorpresa. Nos interesa lo desconocido. Nos interesa lo inesperado, ¿no?
Y él tiene estos videitos de 2-3 minutos que son increíbles como estimulantes. Muchos tienen subtítulos, entonces se los pueden bajar, porque YouTube, entre otras posibilidades, lo que da es bajar los videos. Esto está todo bajado, porque si nos estuviéramos conectando a internet, siempre hay problemas, que en este momento no. Entonces ustedes, como docentes, lo que tienen que tener en la computadora es una base de datos de videos. Y según lo que va pasando, los pueden ir poniendo, mostrando, etcétera, ¿no? Y es muy bueno Jason Silva. Ahora vamos a pasar a otra cosa que parece en contraste total con lo que estamos hablando hasta ahora. Hasta ahora hablamos de leer la realidad, leer libros, leer textos, leer pantallas, leer multimedia. Ahora vamos a ir al mundo del hacer, que es como el gran agujero negro de la escuela. Es decir, en la escuela prácticamente se hace muy poco con las manos, con el cuerpo, y ahora es muy interesante y muy importante en los últimos años. Estábamos hablando ayer con Magos de la posibilidad de empezar a trabajar con el mundo maker, con el mundo de la cultura, del hacer, que en este caso no es el hobby de hace 20 o 30 años atrás, el hobbyismo, sino que es trabajar con la electrónica, trabajar con la robótica, trabajar con los arduinos, trabajar con las interfaces, con todo este tipo de cosas. Después les vamos a dar unos ejemplos de cómo lo hemos hecho ya en varios lugares y cómo podríamos hacer algo parecido acá también en Ecuador, ¿no? El mundo maker, que es el mundo del aprendizaje distribuido, que es el mundo donde se aprende haciendo. Y estas ideas, para que quede claro, y muchos de acá seguramente están sintiendo algo de eso, y dicen, pero este tipo, ¿qué está diciendo? Estas cosas se saben. Por supuesto que se saben. La pedagogía activa no nació la semana pasada, nació hace 2 siglos. Comenius, Froebel, Dewey, para no hablar de Freire, de Montessori. El problema con las propuestas de ellos es que no eran escalables. No salían de unos nichos muy chiquitos. En todo el mundo hay 4.000 escuelas Montessori. En todo el mundo. Que también tienen sus problemas, ¿no? Porque llegan hasta primario y no sintonizan bien con la tecnología, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces ahora estamos hablando de la posibilidad de la escalabilidad. De que esto que estamos viendo acá se graba, lo puede ver otra gente, no tiene que venir hasta acá. Que cosas interesantes que pasan en algunas escuelas se pueden llevar por YouTube. Hay estos programas de escuelas hermanadas, de escuelas conectadas en distintos lugares, ¿no? Entonces, esto que es conocer es hacer, lo sabíamos, pero siempre estaba en ámbitos marginales. Y por eso, y cuando venga María Caso, que de alguna manera lo que nos une a los dos es esto, que tiene que ver con la educación disruptiva, ella va a hablar mucho más de eso, tiene que ver con esta idea del EduPunk. ¿Qué es el EduPunk? El EduPunk es un movimiento que nació en el año 2011, de parte de un señor que se llama Jim Groom, un norteamericano, que se le ocurrió, dice, y no podemos imaginar otro tipo de educación, una educación que no sea de arriba hacia abajo, que no sea de transmisión de contenidos, del docente al alumno, que no sea de leer solamente y repetir, que no sea de evaluar como en PISA, con números, etc. Una escuela que tenga mucho más que ver con la movilización, con el cuerpo, con las emociones, con la imaginación. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es despertar la imaginación. Y entonces inventó esta historia del EduPunk. Y nosotros tuvimos la suerte de conocerlo enseguida, a él y a otro discípulo de él que se llama Brian Lamb, que lo llevamos a Buenos Aires, a la Argentina. Y en una cátedra que yo tengo en la Universidad de Buenos Aires, de hace más de 20 años, pusimos en práctica toda esta cuestión de la educación EduPunk. Después les voy a pasar, si tenemos tiempo y ganas, en las preguntas les voy a mostrar un ejemplo de cómo trabajamos en una escuela edupankizando, una escuela secundaria pública, no privada, no cara, etcétera, sino una escuela con chicos de la villa, con chicos con problemas, un mix bastante interesante. Entonces eso lo descubrimos en el 2011 y 2012 y lo llevamos a la universidad. Y decidimos que no íbamos a dar más clases, nos íbamos a dedicar a edupankizar, que es trabajar por proyectos, trabajar con plataformas sociales, trabajar dándole la palabra a los alumnos, no más teóricos de 2 horas, no más charlas permanentes, no más llenarlos de cosas, sino ponerlos a hacer. Y esta es una síntesis de la experiencia que hicimos en una escuela secundaria, le contaba a Magos ayer, que se llama Escuela Secundaria Sarmiento, que tenía una composición social muy rara. Tenía 70% de chicos muy pobres, muy violentos, muy poco escolarizados, y un 30% de chicos de clases altas de Buenos Aires. O sea que la escuela era
un polvorín. Se robaban cosas, se pegaban, había todo tipo de problemas, etc. Entonces nos llamó la directora de la escuela. En ese momento el gobierno argentino había distribuido computadoras a todos los alumnos. A esta escuela le habían dado 1.100 computadoras, una por chico. Y entonces nos llamó la directora y dijo, ¿pueden hacer algo acá adentro? Bueno, hicimos un proyecto que tenía que ver con esto, ¿no? Con edupanquizar la educación. Después lo vemos en más detalles. Se llamó el 1-1 Sarmiento. Y tenía que ver básicamente con darle la palabra a los chicos, con escuchar lo que querían, hacer proyectos con ellos. Y de eso salieron 2 publicaciones, por eso esto en realidad esta venida mía acá a Soves tiene mucho que ver con una renovación del contrato con Fundación Telefónica, de donde estamos trabajando hace más de 10 años. El primero fue, estas 2 cosas se consiguen en internet, las ponen ahí, van a encontrar los PDF, son 2 libros bien gruesos, con mucho material. El primero tiene que ver con la posuniversidad y el segundo tiene que ver mucho de este EduPunk aplicado, Aprender para Emprender, que tiene que ver con esta escuela de la que hablamos, ¿no? Donde ahí los participantes escribieron capítulos mostrando lo que hacían, cómo se podía trabajar en estas condiciones bastante complejas, interesantes, etcétera, ¿no? Ya cuando habíamos avanzado en esa línea, se nos ocurrió que podíamos ir mucho más lejos y que íbamos a poder construir laboratorios, pero no laboratorios de física o de química, sino laboratorios de innovación en artes y ciencias. Y lo que hicimos fue, ahí nos llamó el gobierno argentino que repartía las computadoras, que llegó a repartir 5 millones de computadoras en escuelas secundarias. Hicimos un laboratorio de innovación que se llama Conectar Lab. Si se fijan en internet ponen conectarlab.com y ahí van a encontrar todo lo que hicimos durante 1 año y medio y que tenía que ver básicamente con esto, ¿no? Pasar de la cultura de la imprenta a la cultura de la pantalla, conocer con códigos y bits. Esto es en el año 2012, hace 5 años. En internet 5 años son como 50, ¿no? Ya estábamos trabajando ahí con los arduinos, con la programación, con la síntesis, etcétera, aprender con las pantallas. Y una cosa que María va a comentar algo mañana seguramente, que tiene que ver con la idea del rediseño de entornos educativos. El cambio del espacio, lo que se llama hoy arquitecturas de aprendizaje. Por ejemplo, esto porque a mí me gusta que estemos acá. Porque es una carpa y porque entonces uno mira ahí, ve el cielo y los árboles y porque pasa el viento. No estamos encerrados en un auditorio oscuro. Por ejemplo, Rosa Bosch, que es la gran arquitecta de estas cosas, dice que no se puede aprender con luz artificial. La luz artificial es contraaprendizaje. Las escuelas que ella diseña tienen agujeros gigantescos en el techo por donde entra la luz todo el tiempo. Y los alumnos, que en sus escuelas solamente hay 2 aulas, el 80% del espacio está vacío para que los chicos aprendan dentro de la escuela, pero en lugares abiertos, el 50% de los chicos siempre está fuera de la escuela. Excursiones, otros lugares, etcétera, ¿no? Eso es lo que hablamos antes, conectar la escuela con la vida, ¿no? Hay una frase de Goethe que es súper interesante, es una de las 2 o 3 cosas que me acuerdo solamente, el himno y esta frase de Goethe, que decía, gris es toda teoría, verde es el árbol de la vida. Gris es toda teoría, verde es el árbol de la vida. Y gris es toda teoría quiere decir gris es la escuela, no la escuela convencional. Y verde es el árbol de la vida quiere decir salgamos, movámonos, hagamos otras cosas. Esto, por ejemplo, que hicimos es una víbora hecha de plastilina, pero de una plastilina especial que tiene mucha sal, entonces es hiperconductiva. Entonces esta plastilina lo que hace posible es que cuando uno la aprieta se convierte en una interfaz y hace cosas. Entonces la usamos para tocar música y la hicimos con los alumnos, con los chicos eso, ¿no? Desarrollamos hardware también. Estábamos en una vitrina en pleno centro de Buenos Aires, pasaba la gente, entraba, dice, ¿qué hacen ustedes? Vengan, pasen. Y con ellos empezamos y trabajamos en una cosa muy abierta, muy linda, ¿no? Y esto es cómo trabajamos y lo que hacíamos. Diseñamos nuestros propios muebles. La idea de
hackeo, ¿no? De intervención. Como acá, en distintos lugares, y llevamos el laboratorio para replicarlo en otros lados. Todo muy rápido, esto se hacía en un día o dos. En un día o dos armamos un laboratorio. La idea de prototipiado rápido. Con herramientas muy básicas, muy elementales, de bajo costo, software libre, cosas que estamos encontrando por ahí. No estamos hablando de inversiones, de cosas caras, difíciles. Las computadoras ahora valían $400, ahora valen $200, y ahora se usan mucho más celular, los móviles. Hicimos esa bicicleta que me encantaba, que era una bicicleta que hicimos para recargar celulares y computadoras. Uno se subía a la bicicleta, la movía y con eso cargaba las baterías. Bueno, y talleres y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se sintetiza todo esto? Estamos hablando de educación disruptiva, estamos hablando de innovación, estamos hablando de diálogo, ¿no? Retroprogresivo, el pasado y el futuro. 3 dimensiones hay que tener en cuenta. Si falta alguna de estas, el pato va a renguear, no va a funcionar. Pedagogía, tecnología y arquitecturas de aprendizaje. Renovar el espacio, renovar la pedagogía, ser críticos con la tecnología, va cambiando permanentemente, usarla, desecharla. Hay una idea que me encanta, que es la de desobediencia tecnológica. Busquen en YouTube desobediencia tecnológica y se van a encontrar con un cubano que está en Miami que desarrolla toda la idea de la desobediencia tecnológica. No tenemos que quedarnos con la tecnología como viene, sino que la podemos reinventar. Por eso es bueno trabajar con hardware libre, con Arduino, porque entonces eso lo podemos nosotros modificar permanentemente. No ser usuarios de tecnología, sino ser productores de tecnología. No ser esclavos de la tecnología comercial, sino poder avanzar en las direcciones que uno quiera. Y en esa línea, claro, ya ha pasado más tiempo, entonces yo me fui a México, y ahí ya era un proyecto, me contrataron de una escuela muy grande, una escuela judía, enorme, 1100 alumnos, Magen David se llama, una escuela privada con muchos recursos, y ellos querían, dicen, bueno, estamos con el tema de la tecnología, pero pedagogía, tecnología, había 200 iPads en la escuela, iban a comprar más iPads. Le dije, no compren más iPads. No es un problema de comprar iPads, es el problema de ver si repensamos dónde estamos parados y qué podemos hacer. Entonces dije, vamos a trabajar en un nuevo proyecto que se llama Cultura Digital. Y Cultura Digital era 4 dimensiones para poder avanzar, ¿no? Tenía que ver con arquitecturas de aprendizaje, tenía que ver con Makerspace, que voy a explicar qué son, los Media Labs y el Bring Your Own Device, que eran dispositivos para todo el mundo. Alumnos podían tener teléfonos o laptops o iPads, y los docentes también, toda la escuela. Y una conectividad enorme. Tenemos 200 megas reales, más grande que en una empresa de las más grandes. Entonces la escuela está iluminada totalmente todo el tiempo, es una escuela enorme, tiene 20.000 metros cuadrados, cualquier lugar de la escuela está conectada todo el tiempo. Entonces la idea era, si nosotros queremos que los chicos empiecen a hacer este hackeo, empiecen a trabajar con nosotros, ¿dónde van a hacer eso? ¿Acá, en el aula, en una mesita? No, hay que ponerles un espacio industrial de verdad, como si fuera un makerspace profesional. Y eso es lo que hicimos. Trabajamos con una empresa que hay en México, con varias empresas, y armamos un makerspace enorme de 150 metros cuadrados, y ahí desarrollamos este proyecto, que era proyectos en el maker, proyectos en el aula, venir del aula al maker, ir del maker al aula, trabajar en contraturno, trabajar con gente de fuera de la escuela, trabajar con empresas, trabajar con distintas organizaciones. Hicimos unos proyectos
fantástico. Mire cómo chirría de la alegría, ¿no? Entonces empezó como una epidemia del lab. Hicimos otro lab. Este es un lab que hicimos en el ILSE, que es un organismo estatal en México, mucho más chiquito, mucho más modesto, y nos íbamos adaptando a los espacios, a los recursos, a los presupuestos, ¿no? Y estas son las cosas que hacíamos con los chicos en la Maguen. Lo que más les llama la atención es la impresora 3D. Entonces todo el mundo quería usar la impresora 3D. Y dijimos, no, impresora 3D solo se usa para el que haya hecho un prototipo, haya diseñado un objeto. No que venga y lo traiga, lo baje de internet y lo ponga, lo quiere imprimir, sino si quieren imprimir tienen que diseñar su propio objeto. Entonces empezaron a trabajar con CAD, empezaron a trabajar con este tipo de proyectos. Y no sé por qué se les ocurrió hacer la cabeza de las abuelas siempre, ¿no? Modelaban las cabezas de las abuelas, no sé. Y ahí también, nosotros teníamos, como tenemos chicos de todos los años, chicos de, bueno, están los chicos chiquitos, pero con eso no hacíamos nada, pero con los chicos de 5 años hasta los de 18, entonces no teníamos un makerspace, teníamos 3. El makerspace de kinder, el makerspace de primaria y el makerspace de secundaria. Y en el makerspace de kinder trabajamos, esto es en de primaria, trabajamos con los cardboard de Google, donde uno pone un teléfono ahí adentro y emula realidad virtual. Esto lo hacen estos chicos. Son chicos muy chiquitos y ya están trabajando en estas cosas, ¿no? Y están muy, muy metidos con esos. Entonces, hay cosas que hacemos y las fundamentamos, no hacemos porque sí, ni porque estamos contra la escuela convencional, ni porque estamos contra el broadcast, sino porque estudiamos, analizamos, investigamos. Hay un autor que se llama David Thornburg, un norteamericano, que fue el que primero que hizo este dibujo, que lo llevamos el año pasado a México, y escribió un libro, búsquenlo, que es súper interesante, está en inglés, que se llama From the Campfire to the Holodeck. From the Campfire to the Holodeck. ¿Y qué es lo que decía este hombre? Este hombre decía que en la escuela, aún dentro de la escuela, en el mundo en general, pero en la escuela se aprende por lo menos de 5 modos distintos. Y los modos en los que se aprende tiene que ver en los espacios en los que uno está. Entonces dice, el campfire, las flechitas del medio, ¿no? Tiene que ver con la idea de que alguien le está transmitiendo a todos los otros. Eso es una clase tradicional, una clase convencional. Alguien le está transmitiendo a todos. Y en la escuela. Ahora dice, ¿está mal eso? No, porque acá estamos en eso, acá estamos en un campfire. Por más que yo estoy recapitulando y haciendo síntesis, no están hablando todos ustedes, no están trabajando en un taller, no están mostrándome lo que saben hacer. Yo les estoy contando un inventario de experiencias, así que estamos en un campfire. Pero él dice, pero en la escuela y en la vida también se aprende de otros modos. Se aprende en la cueva. ¿Qué es la cueva? La cueva es cuando yo me voy de acá y me pongo ahí a pensar. Y quiero estar solo. Y quiero reflexionar y quiero hacer algo. Y es otro espacio y es tan legítimo como el anterior. Pero yo puedo aprender en la montaña. ¿Qué es aprender en la montaña? Irme de excursión, irme a hacer un trabajo práctico afuera, ir a hacer trabajo en el campo, lo que fuera. Y eso tiene que ser constitutivo, no tiene que ser opcional. Y también puedo aprender en el watering hole. ¿Qué es el watering hole? Donde vieron en las empresas que tienen un lugar donde está la cosa de agua, del café, y que la gente va y se acerca ahí, y de repente tienen conversaciones súper interesantes. Son grupitos que van armando eso. Y puede aprender hands-on. ¿Y qué es hands-on? Aprender hands-on tiene que ver con todo lo que hablamos de la cultura maker. Son 5 espacios, 5 formas de aprender, 5 lugares que hay que diseñar dentro de la escuela. Está Rosanne Bosch, vino a la Argentina, estamos trabajando con ella en Buenos Aires y estamos diseñando 8 escuelas que ya existían, pero las estamos reinventando para introducir en las escuelas estos 5 espacios. Es un proyecto piloto, habría que llevarlo a escala mucho más grande, ¿no? En Argentina hay 45.000 escuelas, 8 no son nada, pero bueno, pero es un comienzo. Y esto de ahí no van a poder leer casi nada, pero tiene que ver con la idea de que lo que enseñamos no concuerda con lo que los alumnos necesitan. Lo que se enseña en la formación docente no concuerda con lo que los profesores necesitan, ¿no? Y lo que sí seguramente tenemos que todos compartir es el poder de la lógica, lo importante de la memorización, los conceptos fundamentales, el simbolismo y hechos. Eso tenemos que compartirlos todos.
Cuando vos decías hace un rato, Carlos, el tema este de tu nena tocándote la mano, ¿no? Me hacía acordar a la cuestión esta de making is connecting. O sea, cuando hacemos algo, estamos conectando cosas. No estamos conectando solamente piezas físicas, ¿no? Que son las que tienen que su lugar. Estamos conectando conceptos, estamos conectando experiencias, estamos conectando emociones. Y por eso el aprendizaje que tiene que ver con el hacer es mucho más poderoso que el aprendizaje, entre comillas, que tiene que ver con el reproducir. Y estos dos libros se pueden conseguir en Amazon y alguno está traducido. La idea es de inventar para aprender, inventar para aprender. No es memorizar para aprender, no es reproducir para aprender, es inventar. Ustedes van a decir, no, pero nosotros no sabemos inventar. Miren, peor que yo como inventor no hay nadie. Casi me echan del laboratorio, porque cada vez que me daban una piecita la quemaba, porque ponía cualquier cosa en cualquier lado. Y dice, pero eso es tarado. Serás el director del laboratorio, pero es un tarado. Me estás quemando las piezas, así que presta atención, ¿no? Bueno, entonces hay que inventar para aprender, pero sobre todo hay que prestar atención, ¿viste? Ahora, ¿en qué mundo estamos viviendo? Ponelo más alto. Information is being extracted out of toll booths, out of parking spaces, out of internet searches, out of Facebook, out of your phone. Every single thing that you do leaves a digital trace. ¿Cuánto tiempo? We're now collecting exabytes and petabytes of data, and we're looking through that data set using incredibly powerful algorithms to see what we would never see before. The whole world is being recorded in real time. It's the data that creates understanding and knowledge. We're beginning the age of collecting information from sensors that are cheap and ubiquitous, that we can process continuously, and we can actually start knowing things. So the more information we get, the larger the problems will be that we solve. Every powerful tool has a dark side. Every last one. Anything that's going to change the world, by definition, has to be able to change it for the worse, as much as for the better. It doesn't work one way without the other. Now today, it's nearly impossible to be truly anonymous. There are going to be some really interesting questions as people's lives become more transparent. I think that's one of the key challenges of big data. It has so much opportunity for both good and for also really screwing up our system. I don't think it's an issue of climate change or health or jobs. I think it's all issues. What we're going to have to do is think as a community. There's so much chance to improve the quality of life. I think one of the most exciting things about data is that, you know, it's giving us extra senses. You know, we're building this global brain that has these new functions. It's expanding upon our ability to perceive the world. This science is just at the beginning. All kinds of data and information are sitting inside the world you do every day. What's really happening is we're going to start collecting it. We're going to start seeing it. We're going to start interpreting it. And that rate of change is going to take us in directions that we can't begin to imagine. We're sort of just in the beginning of this big data thing. You don't know how it's going to change everything. You just know it is. Este es un video bárbaro porque es un video que hace una síntesis y toca temas que tocó el rector al principio, ¿no? Acerca de si la tecnología, todo muy bien, pero puede ser muy peligroso. Y ellos lo dicen, Internet es la herramienta más poderosa de la historia, también la más peligrosa. Internet puede hacer millones de cosas positivas, pero también puede, ellos lo dicen muy, screw the system, ¿no? O sea, puede arruinar todo. Y hay películas, vean la película Duro de Matar 4 con Bruce Willis, que habla justo de esto, ¿no? Un tipo se vuelve loco y empieza a hacer chocar todos los trenes, chocar todos los coches, quiere envenenar a todo el mundo, etcétera, ¿no? Esto no es para dar un tono apocalíptico a la charla, sino para estar conscientes de que cada vez que apretamos el celular estamos dejando una huella digital, que alguien lo está procesando eso. Y al mismo tiempo, lo que dijo muy interesante es que estamos viviendo en un mundo de big challenges, de grandes problemas. Busquen UNESCO en el año 2015 hizo un estudio de los 17 problemas globales más importantes que tiene que resolver la humanidad. Y el número 17 es ponernos de acuerdo en cómo resolver los 16 anteriores.
que no es nada fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Y yo le añadiría uno más, el 18, que tiene que ver, que ellos no lo tratan ahí, que es cómo vamos a dialogar con las máquinas inteligentes de ahora en adelante. Bueno, pero ese es otro tema, otro capítulo, ¿no? Y ahora vamos a otra faceta. Porque esto se parece mucho a lo que tiene Carlos ahí, ¿no? Esto se parece mucho a lo que estoy mostrando en un cubo de Rubik. Lo que estoy mostrándoles tiene muchas caras, ¿no? Está la cara de tecnología, la cara de pedagogía, la cara del espacio, la cara del Big Data. Y ahora entramos en otro que es un tema tabú cuando se trata de entender cómo reinventar la educación. Y que tiene que ver con la interrupción del diálogo intergeneracional, la ruptura del pacto intergeneracional. Esto pasó hace 60, 70 años y de ahí en adelante ya nunca nadie más entendió. Y uno dice, no importa que no nos entendimos, porque ustedes fueron chicos y tampoco se entendían con sus padres, ¿no? Y les ponían, ellos decían, tenés que volver temprano, no, papá, no, tenés que tal... Y había siempre un conflicto intergeneracional, pero el de este es muy diferente. Este no es un conflicto intergeneracional, es un conflicto alfabeto generacional. No nos ponemos de acuerdo no solamente en el cómo, ni siquiera en el qué, ¿no? Esta interrupción del diálogo. Y esto hace muy difícil cualquier nueva iniciativa educativa. Por eso vamos a hablar un poquito de las culturas configurativas, de las culturas postfigurativas. La persona que tienen que meterse acá para entender un poco esto se llama Margaret Mead. Y es una antropóloga, estuvo casada con Gregory Bateson, murió en el año 80, fíjense. El libro de ella, que fue el primero que planteó esto, se llama Cultura y Compromiso. ¿No? El subtítulo era La ruptura del pacto generacional, cultura y compromiso. Entonces, acá de vuelta, una tensión, ¿no? Hay gente que a veces me dice, bueno, pero uno puede... Lo dijo el rector, muy interesante, dice, se le acercó alguien a la hija y dijo, ¿snapchateamos? Y ella dijo, no way. Primero te tengo que conceder en la vida real, después te pongo. Y bueno, uno puede hacer eso, pero en general eso no funciona así, porque si uno no está en Snapchat, no está en código, no está en... ¿no? Entonces es más complejo que decir no snapchateo. Acá la palabra clave son los millennials. Y tampoco es muy preciso esto, porque, a ver, ¿quiénes nacieron de 1980 para acá? De 1980 para acá. O sea, el 20% de la audiencia. Entonces, los que no pueden levantar la mano, porque son honestos, ¿no? Claro. Si no, todos están levantando la mano, y dos manos, ¿viste? Los que no levantaron la mano somos, ¿no? Boomers, no sé, cosas, lo que quedó. Pero los millennials ya son viejos también. Porque los que nacieron en el 80 tienen 38 años. Entonces, nosotros seguimos hablando de millennials como si la oposición fuera profesores, pero son millennials. Pero después vinieron muchas generaciones. Los millennials son los Y. Es la generación Y. Nosotros somos la X. Pero después vienen los Z. Los Z son los que nacieron a partir del 96. Los Z1 96, los Z2 2002. Y tenemos los Alfa, que nacieron a partir del 2010. O sea, fíjense, tenemos 3 generaciones después de los millennials ya. Pero vamos a quedarnos con los millennials, para tratar de entender esto desde el principio, ¿no? Esta oposición entre millennials y profesores. Aunque hay muchos, si tenés 38, está lleno de profesores millennials también. O sea, no es tan clara Estos millennials. Vamos a ver qué dicen de sí mismos y qué dice la generación anterior de los millennials, ¿no? Por ejemplo, los millennials dicen que les gusta la gente, que son sociables. Un 65%. ¿Qué dicen los jefes de los millennials? No, son súper antisociales. El 14% nada más. Ok, parece que hay una discrepancia, ¿no? Los millennials dicen, nosotros somos nativos digitales, manejamos la tecnología, ¿no? 35% dice que sí, pero los jefes dicen 86%. Entonces, ¿qué es esto de los nativos digitales? ¿Es algo que uno es o es algo que le dicen que uno tendría que ser? Bueno, ¿trabajan mucho? Los millennials dicen sí, 86% trabajamos muchísimo. Los jefes dicen 11%. Parece que hay. Y después
¿Son leales a sus empleadores? Ellos dicen 82%, los jefes dicen 1%. Como lo que importa no son las cosas como son, sino lo que nosotros creemos, con esta diferencia es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque las percepciones son totalmente distintas, ¿no? Ahora, esto tiene consecuencias prácticas complicadísimas. Esto que ven ahí son los resultados del Brexit, que es una de las grandes tragedias contemporáneas, uno de los big problems contemporáneos. Porque el Brexit podría ser el principio de la desintegración de Europa, porque hay un montón de problemas. Estos son, al día siguiente del Brexit, dan los resultados, entonces se trata de averiguar quiénes querían quedarse y quiénes querían irse. Fíjense, del grupo de 18 a 24, el 64% quería quedarse y el 24% quería irse. Del grupo de 65 para arriba, el 33 quería quedarse, el 58 quería irse. El voto del Brexit lo ganaron los viejos. ¿Pero por qué si los jóvenes no querían irse? Porque no fueron a votar. En un referéndum no importa lo que pensás, importa lo que haces. Si no pones las patitas y te subís a tu cochecito y dejás de ir el domingo a tal lugar, porque ese día hubo un festival en la isla de White, uno de los festivales más grandes, y había como 250.000 jóvenes ahí. Con haber puesto la urna ahí había 250.000 votos más para ponerse, ¿no? Entonces hay una diferencia brutal, ¿no? Entre lo que piensan unos, piensan los otros, y cómo se traduce eso si uno después va y no vota, ¿no? Y esta fue una etapa histórica de Time, donde los chicos dicen, socorro, mi padre es un millennial, ¿no? Entonces, tenemos todas estas cuestiones. So we have the pendulum, and we let it swing back and forth. Ahora miren qué curioso, ¿no? Los viejos o los jóvenes no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud, de disposición y de marco mental. Este es uno de los profesores, ya está jubilado, más interesantes del mundo, que da clases de física en el MIT. Pero miren cómo da las clases. Milestones in physics, even though later they may not remember the details anymore. I mean, who can remember 10,000 physics equations? I can't. Their life will never be the same. And then I say, all of you have now lost your virginity. That's the part they really like. Se llama Walter Levin. Tiene un libro que se llama Por el amor a la física. Está en castellano. A 5-meter-long pendulum with a 30-pound object, 15 kilograms. And I hold that object on my chin, and then I let it go. So if I gave it a push, it would come back higher than it was released, and it would be my last lecture, because it would crush my skull. So now the conservation of energy would require that if it comes back to me, it can never get any higher than my chin. And that's what I do. Close my eyes, hold the object, count down, 3, 2, 1, 0. Let it go. The class is silent. And the object comes back and stops right here. Conservation of energy. Physics works and I'm still... Bueno, así enseña física él, ¿no? No digo que lo hagan ustedes, porque hay que ser muy preciso con las leyes de la física y con las de la tecnología, ¿no? A ver, como acá en América Latina muchas cosas las atamos con alambre, a ver si en una de esas se nos suelta la bola, ¿no? Es muy arriesgado. Bueno, tenemos temas de autoaprendizaje, hay un tema que no vamos a tratar acá, pero que va a quedar pendiente porque es el tema del futuro, que es la relación entre inteligencia artificial y aprendizaje. Hasta qué punto los robots van a hacer cosas que ahora hacen los docentes, cómo se puede aprender acoplados con los robots, etcétera, ¿no? Entonces,
Para cerrar, los últimos minutos. Hasta ahora analizamos fenómenos, describimos, pero ahora vamos a ir a una fase posterior, que es la fase del diseño, que es lo que falta mucho en la escuela, en el pensamiento pedagógico, en el pensamiento político también, ¿no? Que es diseñar futuros. Y diseñar futuros con sorpresa, porque el futuro todos los tiempos nos trae un montón de sorpresas. En Ecuador, en Argentina, etcétera, ¿no? Estamos acá y no sabíamos hace 6 meses qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Hay mucha incertidumbre en América Latina. Pero la incertidumbre, por otro lado, es un gran espoleo para la imaginación, ¿no? Para adaptarnos. Lo que no nos mata, nos fortifica, decía Nietzsche. Entonces esto en América Latina es muy interesante. Entonces vamos a pasar rápido de diseño, del design thinking al diseño especulativo educativo. Entonces lo que les decía, el presente, el futuro, arriba la ciencia ficción, y en ese triángulo, posibilidades que no vemos hoy y que pueden ser muy potentes. Bueno, acá, esto es sobre lo vamos a dejar, esto que tiene que ver con otra cosa, y vamos a ir acá, que me parece muy importante. Una persona clave para ayudarnos en todo esto. Es un japonés que vive en Estados Unidos. Se llama Joi Ito, J-O-I-I-T-O, Joi Ito. Tiene 51 años, no tiene título universitario, es el primer director de uno de los laboratorios más importantes del mundo que no tiene título universitario, del Media Lab del MIT. ¿No? Y acaba de sacar un libro que se llama Whiplash, todavía no lo tradujeron al castellano, El latigazo, se consigue en Kindle, en Amazon, donde él habla de los 9 principios para entender este futuro y para diseñar este futuro especulativo, novedoso, etc. Y fíjense que dice, por ejemplo, pensemos en la desobediencia más que en la obediencia, pensemos en la emergencia más que en la autoridad, y sobre todo pensemos en el aprendizaje y no tanto en la educación. En el mundo está lleno de instituciones y de lugares donde se está trabajando de esta forma. Muchísimo. En Ámsterdam es una escuela de liderazgo creativo. Tenemos Team Labs. Nació en Finlandia, fue al País Vasco, ahora está en España, y tienen un máster, el más raro que he visto en mi vida. Se llama, es un Master on Yourself. Se llama Master on Yourself. Es un máster sobre uno mismo. No hay clases sobre laboratorios, viajan a 3 países del mundo y desarrollan proyectos empresariales, de emprendedurismo, ¿no? Y en esa línea, bueno, esta es una academia que hay en Coudor, en París, de autoaprendizaje, mucho autoaprendizaje. Y este es un centro de diseño en México, yo trabajé durante 1 año y medio, que hacíamos muchos de estos inventos y exploraciones. Pero tal vez el más interesante es este para magos, sobre todo, para lo que va a ser su hija cuando termine su bachillerato en Hong Kong. Se va a ir a Minerva. Minerva es la universidad más innovadora del mundo, está en San Francisco. Y está basada en 4 ideas, que uno, para poder vivir en este futuro incierto, etcétera, tiene que hacer 4 cosas bien. Tiene que pensar críticamente, tiene que crear, tiene que tener, pensar críticamente, crear, pensar creativamente, comunicar efectivamente e interactuar efectivamente. Y eso lo baja en una serie de principios y una serie de currículums súper interesantes, pero lo más llamativo es que la universidad no tiene campus, porque el campus es la ciudad, y no se hace en una ciudad, sino que se hace en 7 ciudades. Los primeros 2 años en San Francisco, el tercer año en Berlín y en Buenos Aires, en Bangalore y en Seúl, en Estambul y en Londres. Entonces un chico de 22 años pasó por 7 ciudades, con problemas locales, estudiando muy poco en el sentido tradicional, 12 horas por semana, pero trabajando localmente todo el tiempo, ¿no? Y no tienen una plataforma. Bájalo un poquito. Is the unexpected Así learning, yo puedo hablar encima. the place where you're constantly engaging with Bájalo más. learning. Ellos tienen una plataforma especial que hicieron, donde 18 alumnos están en la plataforma, y ahora van a ver cómo aparece la plataforma. Usan un software especial que costó muchísimo, pero es único en el mundo, y que permite que el docente interactúe en forma individualizada con los 18 chicos, ¿no? Y los chicos vienen de todo el mundo,
es una universidad nueva, tienen 3 años, tiene 350 alumnos. Y es súper interactivo, todo el tiempo están preguntando, todo el tiempo están mostrando, todo el tiempo están haciendo cosas. Y se hace a través de esta plataforma. Este es el founding dean, el que inventó el proyecto, se llama Stephen Kosling, que es un neurólogo, es un neurocientista, y aplicó muchos de los principios de la neurociencia a diseñar esta plataforma. Y ellos solo hacen big challenges, grandes problemas, no hay currículum tradicional, son grandes preguntas, ¿no? Entonces se conectan los 18 y aparecen arriba. Or disagree, votan. 5 solutions will be sufficient to solve the world's food problem. ¿Ven? Entonces contestan, se va midiendo mucha analítica en la participación de cada uno, la calidad de la participación. Cuando termina la clase, alguien estudia toda la clase para ver que estuvo bien, estuvo mal en el diseño curricular y en la interacción. Y todos ven todo lo que están haciendo los otros. Es realmente una cosa fantástica. Busquen en YouTube Minerva Schools, tienen un canal, tienen un montón de... Y llegando al final, profesiones del futuro, ¿no? Y habilidades, inteligencia social, pensamiento computacional, diseño, gestión de sobrecarga colectiva, profesiones del futuro. A mí me gusta conductor de drones, porque me compré un dron, entonces tengo que ver cómo se maneja. Y sobre todo consejero en hackeo escolar. Vamos a decir acá a Carlos que el ministerio va a poner ahora una nueva carrera que es consejero en hackeo escolar. Y eso con Fundación Telefónica lo vamos a llevar a todo Ecuador, ¿no? Esto tiene que ver con una nueva forma de entender cómo se están transformando las personas. La misma idea de cyborg, la idea de conectar, ¿no? lo humano con lo maquinal. En todo el mundo están haciendo investigaciones y análisis. Esto es una cosa increíble que hay en Dublín. Busquen en Dublín Science Gallery. Science Gallery es un museo, Science Gallery es una universidad, Science Gallery es un lugar de experimentos. Y entonces ellos hicieron una exposición hermosísima sobre el futuro de la humanidad, lo posorgánico, etc. Está buenísimo eso. Recapitulando. Hicimos cambios en la universidad, fuimos a la escuela secundaria, inventamos un laboratorio dentro del programa Conectar Igualdad, avanzamos con el hackeo en la escuela Maguen David, trabajamos en Minerva School, todo esto en dirección de traer a Latinoamérica y a trabajar con ustedes en cuestiones que tienen que ver con los big problems, los big challenges, ¿no? Y la pregunta es esta, el shock del presente, ¿cómo hacemos? Tenemos que ir al slow learning. No dejarnos correr por la tecnología. De repente irse un fin de semana con un solo libro, con un solo tema, con una sola cuestión. No es cuestión todo el tiempo. El arquitecto de información más importante del mundo se llama Richard Saul Burman. Y entonces el tipo, como tenía que hacer cosas de arquitectura de información, tenía que estar informado mejor que nadie. Entonces había suscrito una cantidad infinita de revistas. Y le llegaban las revistas todos los días a su laboratorio y el tipo el fin de semana tenía como 200, 300 revistas. Entonces le preguntaron, ¿y usted qué hace con todas esas revistas? Las tiro a la basura. Tiraba todo, porque no podía hacer nada con eso. O sea, hay que discriminar. No se puede leer todo lo que hay, no se puede ver todo lo que pasa, etc. Elijamos, ¿no? Hagamos canales de selección, vayamos al slow learning, vayamos al deep learning, al bottom-up learning. Y nos queda esto y un video. Pero me preguntaba una chica de la radio, ¿y cuál es el mensaje? Yo no doy mensajes, no soy párroco, no soy no puedo dar mensajes, no los puedo absolver tampoco, los puedo comprometer en todo caso, absolver no. Pero lo que sí tengo claro es que nosotros no vemos las cosas como son, nosotros vemos las cosas como somos nosotros. Y si queremos ver las cosas distintas, tenemos que cambiarnos nosotros. Yo les doy una serie de cosas que son herramientas, tools, que yo creo que pueden ayudar en esa dirección. Pero veámoslo desde otro ángulo. Esto es una fiesta y el señor tenía la Guernica de Picasso. Vino la mujer a limpiar y ordenó la Guernica, ¿no? Porque cuando se ordena hay que ordenar todo. Por eso es lo que hacemos nosotros. Decimos, vamos a la escuela, decimos, hagamos esto. Bueno, basta, dejemos todo esto y vamos a la lección, volvamos al currículum, volvamos a lo de siempre, ¿no? Y con eso terminamos. Linda, joven. A veces fue
Ahora abro. Nosotros de acá estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿También así? Y apagas. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X, pasas. El cuadrado le pegas al arco. Apagada, Apagada. prendida. Mira, ¿cómo se llamaba el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por teléfono, mami. Mira, mami, mira. A ver, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. Bueno, es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias por su intervención. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Hemos recopilado algunas preguntas que ustedes han hecho a través de nuestra app y de otras formas. Entonces, pasemos a la sala, por favor. Ah, esta es la sala. Yo pensé que nos íbamos para allá. No, nos quedamos aquí. Bueno, Alejandro, hay algunas inquietudes que tienen los asistentes. Se las voy a leer para que usted nos conteste. Empecemos con esta. Dice, ¿cómo lidiar con la falta de valores? ¿Síntoma de una cultura líquida? Eso es Bauman, ¿no? Que murió el año pasado. Lo de sólido y líquido es muy relativo. Fíjense, los alemanes tenían ese gigantesco monumento lleno de libros y en los años 30 eran la cultura más potente del mundo, tanto tecnológico, científico como artístico, ¿no? Y después cayeron en la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el tema de los valores, a mí no me convence mucho que haya valores sólidos y líquidos. Los valores siempre son sólidos por un tiempo y después se vuelven líquidos. Tal vez la única novedad ahora es que hay ciclos más rápidos de ida y vuelta, ¿no? Estos péndulos. Pero los valores siguen siendo los de siempre, ¿no? Valores de articular con la naturaleza, respetar a los otros. Entonces yo no creo que haya ninguna crisis de valores. Lo que hay sí es una aceleración del capitalismo. Un autor muy interesante italiano, se llama Bifo, lo llama aceleracionismo. Y nos cuesta tal vez lidiar más con eso, ¿no? Con esta contradicción entre una civilización del consumo, donde cada vez hay más objetos, etcétera, y cómo desacelerar eso. Pero no hay crisis de valores. Lo que hay siempre es un reservorio muy potente. Es esa vieja discusión entre Hobbes y Rousseau, ¿no? El hombre nace por naturaleza libre, el hombre nace por naturaleza malo. Y entonces siempre tenemos esta tensión. Lo que estamos viviendo en este momento es un momento muy de aceleracionismo, pero al mismo tiempo de rescate en muchos ámbitos de los valores, ¿no? Y los valores siguen siendo fuertes, valores comunitarios. Por ejemplo, le contaba a Magos, el MIT, el Media Lab, métanse en la página porque si hay un lugar que está lleno de información y lleno de propuestas y lleno de exquisiteces, es el laboratorio del MIT, del Media Lab del MIT, ¿no? Y cambian los programas. Entonces ayer vi un programa que me llamó mucho la atención, que era cómo hacer para que en la escuela los chicos sean más colaborativos. Porque cualquiera que tenga un chico sabe que los chicos no son naturalmente buenos, ¿no? O sea, tienen un juguete y no lo comparten. Mío, mío, mío. Eso es una cosa que está bastante metida en la naturaleza humana. Vos tenés que enseñar a que la gente comparta. Entonces ellos tienen unos programas de videojuegos que ayudan a que los chicos compartan. Y eso es muy poderoso, muy interesante, ¿no? Una ética basada en el uso del videojuego para desarraigar. Porque son valores también, por eso nosotros podemos no compartir. El individualismo es un valor. Uno puede decir, no, yo prefiero el colectivismo o prefiero la sociabilidad.
Bueno, muchas gracias. No, sé que no le contesté, pero me especializo en eso. Bueno, nos tendría que decir la persona que hizo la pregunta. ¿Satisfecho? ¿Satisfecha? Continuamos entonces. Alejandro, ¿cuál es la mejor técnica de EduPunk? Bueno, no hay una técnica, pero es una estrategia. Y la estrategia es dar la clase con la boca cerrada. Dar la clase con la boca cerrada. Que no es un chiste, tiene que ver con abrir los oídos, aprender a escuchar. Escuchar no es algo fácil, ¿no? En realidad nosotros nos escuchamos todo el tiempo a nosotros mismos. Miren, uno se da cuenta, va a un lugar donde se hacen preguntas, ¿no? Entonces le hace una pregunta a alguien o a 3 personas y entonces contesta uno, contesta al otro y la que va a contestar al tercero no está escuchando lo que dicen los otros, está pensando que va a contestar. No, hasta en un lugar como ese uno ve que no escucha. En una clase, un alumno presenta algo y los compañeros no lo escuchan. Están en otra cosa. Tienen que decir, no, pero escuchen, porque es decir, es una... hay que reentrenarnos, hay que reaprender a escuchar. Entonces, si querés una técnica de estrategia es reaprender a escuchar. Continuamos entonces. Otra pregunta es, me parece interesante, bueno, primero dice, me parece interesante su propuesta, pero ¿qué se puede hacer con los docentes que no quieren innovarse en su pedagogía? ¿Cuántos hay acá que no quieren innovar en su pedagogía? A ver, que levanten las manos. Que se animen los que dicen no queremos innovar. Nadie levanta la mano. Ellos no quieren innovar. No. Acá creo que hay un gran error. Porque hay palabras que se gastan. Y la palabra innovación es una de esas. Inclusive la palabra disrupción, ¿no? Si la palabra disrupción hace 5 años era otra cosa. Las palabras se gastan, todas las paradigmas, todo el mundo habla de paradigmas, ¿no? Las palabras se gastan, entonces hay que inventar palabras nuevas. Es muy lindo las palabras nuevas. Entonces hay tanto ya una sobredimensionamiento de la innovación. Hay que innovar. Hay grados de innovación, ¿no? O sea, evidentemente Picasso, Einstein innovaron en cierto plano y hay un congreso, WISE, que se hace en Qatar, que tuvo lugar hace 15 días, que se hizo ya varias veces, que da el premio al docente más innovador del mundo, ¿no? Se lo dieron en el primer año a Nancy Atwell, pero es una persona que estuvo 30 años enseñando a leer en la escuela y lograr que sus alumnos leyeran más que otras personas, ¿no? Entonces, ven, la innovación puede decir cosas muy diferentes. Puede querer decir, por ejemplo, si en mi aula nadie lee nada, que lean un libro por año, ya es una gran innovación esa. La otra puede ser, si están todo el día metidos en los videojuegos, que estén 20% menos en los videojuegos, pero diversifiquen y hagan otra cosa. Entonces, no hay que endiosar la idea de innovación, hay que ver microinnovación, macroinnovación, mega innovación, etcétera. Lo que es cierto es que hay como parámetros. Yo creo que la idea del aburrimiento, pero el aburrimiento según Leukovics, no el aburrimiento, estoy aburrido, ¿no? Porque Leukovics veía, y es indignante, porque el mundo es un lugar tan interesante, pasan tantas cosas, hay tantos desafíos, hay tantas cosas pendientes, hay tanto para recuperar, hay tanto para inventar, que no hay lugar para el aburrimiento. Entonces, a veces no depende del docente innovar. Por eso yo insistía, pedagogía, tecnología y espacio. Y mucho las condiciones de la innovación, del nivel que sea, tiene que ver con la gestión, tiene que ver con lo organizacional. No voy a volver acá con las cosas que decía Foucault sobre la alianza entre la escuela, el hospital, el manicomio, los militares, etcétera, ¿no? Como instituciones totales o instituciones disciplinarias. Pero la escuela tiene todavía mucho de esa cosa piramidal, ¿no? Que muchas organizaciones tienen, pero otras están tratando de combatir. Entonces, las condiciones para la innovación muchas veces no dependen de la persona, pero también con otra gran salvedad, que yo no entiendo por qué los docentes no entienden eso. No hay trabajo en el mundo que ofrece más grados de libertad que la docencia. Ninguno. Si ustedes en vez de trabajar en una aula, trabajaran en una empresa, los grados de libertad que tienen son prácticamente ninguno. Se están empezando a expandir,
Pero está el jefe, y el segundo jefe, y el tercer jefe, y el cuarto jefe, ¿no? Esos organigramas piramidales. O les dicen, tienen que hacer esto, tienen que hacer otro. Fíjense, trabajos insalubres, trabajos tóxicos, ¿no? ¿Cuáles son? Un cajero en un supermercado, o una persona que está atendiendo en un banco. Porque esas personas tienen el mismo cerebro que nosotros, tienen las mismas neuronas que nosotros, tienen unas capacidades de expansión increíbles, pero las condiciones institucionales, el sistema socioeconómico, etcétera, que por suerte tienen trabajo, porque hay gente que está fuera del sistema, está sin trabajo, está mucho peor también, ¿no? O sea, yo no tengo nada ni contra los cajeros, ni contra los supermercados, pero lo que estoy diciendo es que los docentes tienen una oportunidad increíble, tienen horas para poder hacer lo más increíble que hay, dialogar, presentar, comentar, interactuar, meter el mundo dentro del aula, llevar el aula al mundo, y con una libertad absoluta, porque si uno lo hace siguiendo ciertos cánones muy generales, puede hablar de 1000 cosas, puede decir 1000 cosas, ¿no? Esto es un privilegio enorme ser docente. Y sin embargo, muchos docentes se quejan todo el tiempo, eso no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, se puede hacer mucho más que en cualquier otro lado. Es un lindo lugar para estar. Bueno, existen algunas interrogantes de nuestros docentes ecuatorianos sobre cómo equilibrar entre el interés de su desarrollo creativo y el cumplimiento administrativo de su función. ¿Qué les recomendarías, Alejandro? Que por suerte está Carlos en la sala. Entonces, no, en serio, o sea, yo creo que esta tensión entre el currículum, lo que dice el ministerio, etcétera, y lo que hay en el aula es una tensión desde siempre. Pero es negociable, es negociable. O sea, me dicen, no, yo no puedo enseñar cosas interesantes porque no cumplo con el currículum. El currículum no es una camisa de fuerza. El currículum no es algo que te fusilan si no hiciste el punto 43.2. No es así. O sea, nosotros lo que tenemos que tomar es del currículum las cosas que creemos que son las más interesantes. Aparte, los alumnos son todos distintos. Cada uno, hay alumnos que necesitan el 90% del currículum, hay alumnos que necesitan el 50% del currículum. El problema es que todavía no tenemos las metodologías ni los espacios para trabajar así. ¿Saben dónde se trabaja así? En el kindergarten. En el kindergarten, primero, no hay bancos mirando para adelante, hay mesitas redondas así, ¿no? De grupitos chiquititos. Y después los chicos se agrupan de distintas formas según lo que les gusta, lo que les interesa, etcétera. O en las escuelas rurales, donde el docente es uno y tiene chicos de 6 a 12 años. Entonces tiene que trabajar con cada chico de una forma bastante personalizada. Entonces, yo no acepto excusas, o sea, no, el ministerio nos impone. El ministerio propone, dialoguemos con el ministerio, dialoguemos con el inspector, dialoguemos, pero siempre hay mucho más espacio para articular. Y eso de que tengo que seguir la última coma, último punto, es muy personal eso. A nadie... miren, en las grandes organizaciones se descubrió hace muchos años una cosa que lo descubrió un sociólogo llamado Pareto, pero que lo institucionalizó un señor que se llama Koch, que es el principio del 80-20. ¿Y qué dice el principio del 80-20? Dice que en una organización el 80% de la facturación lo genera el 20% de los productos. Si la organización fuera más inteligente, dedicaría mucho más espacio a ese 20 que al 80. En la escuela es lo mismo, el currículum. El 20% del currículum es perfecto, el 80% es discutible, qué sé yo. Tratemos de ver las cosas que son absolutamente indispensables, porque, por ejemplo, no se puede no saber sumar, restar, multiplicar. Eso es ridículo. Dicen, no hay que aprender nada de memoria. ¿Cómo vas a aprender una tabla? Te van a poner un chip, ¿qué te van a hacer? Y las tablas, es importantísimo saber las tablas. Esto me lo dijo un ministro de Educación en Argentina, porque yo insistía mucho con el Edupanc, que me decía, ¿qué Edupanc? ¿Qué tabla Edupanc? Dice, ¿vos irías en un avión que lo maneje un piloto Edupanc? No, claro, que no sabe ni andar y no qué hace. O te operarías con un cirujano Edupanc, ¿estás loco? Mirá si va a ser ensayo y error. O sea, hay cosas que ese 20% son clave. El 80% es negociable y tiene que ver con estilos, tiene que ver con antecedentes, tiene que ver con historias, tiene que ver con disposición también. Yo no estoy seguro que en el futuro existan profesiones de por vida, de que uno sea 30 años docente. Y de hecho, y esto no es ni bueno ni malo, pero es un dato,
muchos buenos docentes dejan de serlo después de 10 años y se van a hacer otras cosas. Entonces yo no sé si en el futuro no tendríamos que tener como ciclos, ¿no? Que uno es docente 5 años, después se va a hacer otra cosa. Es complicado, es difícil, pero hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace lo mismo mucho tiempo, inevitablemente se vuelve tóxico, se vuelve una cosa absolutamente automática. Entonces hay que pensar esas cosas. Son de organización, de gestión escolar, ¿no? Bueno, esta es sobre la analogía entre Makerspace versus Labs. ¿Cómo realizarlo dentro de un sistema educativo cerrado o sin apertura? Mira, eso es súper interesante la pregunta, porque nosotros que trabajamos con toda la libertad del mundo tuvimos todos los problemas que tiene la gente que tiene muy poca libertad. Los docentes, por ejemplo, de primaria, no les gustaba que nos lleváramos a sus alumnos en horas de clase para hacer trabajos en el lab. Peor, los alumnos se escapaban en horas de clase y se venían al lab a hacer proyectos, ¿no? Entonces llevó mucho tiempo decir, bueno, a ver, ¿por qué no vienen ustedes y dan su clase dentro del Makerspace? ¿O por qué no viene el docente de física o el docente de matemáticas, el docente de química y biología y trabaja con nuestros especialistas en el lab y hacen proyectos conjuntos? Bueno, y esto sigue habiendo problemas con eso. ¿Por qué? Porque la idea, lo realmente interesante sería que el Makerspace estuviera en el aula, no que haya esta separación aula-Makerspace. Nosotros cuando lo creamos dijimos, de acá a 5 años, el Makerspace tendría que estar dentro del aula. Igual que el Media Lab, porque tenemos un estudio de televisión, un montón de cosas. Bueno, en algún momento las aulas van a ser de otra configuración y van a tener el Maker y el Media adentro. Pero la atención es real, es una organización escolar que tiene ciertas características y un meteorito que viene de afuera, que se llama Cultura Digital, que tiene 25 personas, que tiene no son docentes en el sentido convencional, aunque algunos se han dado clase. Y entonces ¿qué hay ahí? Un choque de culturas. Por eso yo decía mileniales versus profesores en el sentido de, no de edad, sino de choque de culturas. Alejandro, tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo adaptarse con la ayuda de los millennials al desarrollo de una clase diferente? Bueno, entonces le voy a pedir que nos pasen el video. ¿Está ahí? ¿Hay alguien todavía? ¿Vive alguien ahí? A ver. Sí. ¿Vive gente? Pensé que se había venido. Pasame el video de la escuela, ese que es el de capítulo. Les contestamos con el ejemplo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Flechita. Este es un video que en YouTube se ve así, pero si uno tuviera un casco de realidad virtual lo vería en 360. Lo hicieron chicos de una escuela primaria, tienen 12 años, y era un intento de juntar 5 disciplinas, hacer un proyecto transversal y contar una historia de ciencia ficción que se llama Quimera, y lo hacen en capítulos. Tienen su canal en YouTube, este es un pedacito del primer capítulo, es de una chica que diseña robots y que le salen mal, que no hacen caso a los robots. Tuvieron que aprender a usar la cámara de 360, que es totalmente distinta, porque como toma todo alrededor no puede haber nadie del otro lado. Entonces, ellos lo filmaron, ellos escribieron el guión, ellos hicieron todo el desarrollo. Que su solicitud ha sido rechazada. Rechazada. Por todo el bendito trabajo que hice por ellos, rechazada. No lo puedo creer, Dios. Esto es increíble. Pasé meses construyendo todo. Hice un auto, hice todo para ellos. Están encima. No lo puedo creer. Les voy a demostrar que soy lo mejor. Se los voy a mostrar. Y van a ver de lo que se perdieron. Ellos lo editaron, hicieron los efectos especiales. Bueno, ¿no me aceptaron? Se supone que me tiene que dar igual. No importa, vale. A ver, van a hacer un juego. ¿Vos empezás? A ver. Hola, soy Atman y vengo a servirte, mi amor.
puedo hablar y todo. Calma, ¿cuánto te vamos a tener? Sácalo. Ella hizo 4 robots y a todos les pregunta cuánto es 1 más 1. Y cada robot le contesta distintas cosas, etc. Pero el objetivo de acá era, la pregunta era, ¿qué se puede hacer que los docentes trabajen con los alumnos? Bueno, este es un ejemplo real, es una escuela real, es una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, una escuela de ingresos medios. Lo que pasa es que tienen una entrenadora que se llama Valeria Larrart, que trabajó conmigo en el lab y trabaja en proyectos, y es una chica tiene 45 años, hace 20 años que es entrenadora en escuelas y en tecnologías, y capta muy bien lo que los chicos quieren, les pone las herramientas que necesitan y los deja que avancen y que ellos elaboran todo lo que quieren. Y realmente los resultados son muy buenos. No les quitamos más tiempo, muchísimas gracias, muy contento de estar acá en Azogues. Gracias.